¿Sabías que mucho antes del diseño moderno, como lo conocemos hoy, ya existía un movimiento que quería convertir todo en arte? No solo los edificios, también los muebles, los carteles, la tipografía, incluso los objetos cotidianos. A finales del siglo XIX, Europa vivió una revolución estética que cambió para siempre la relación entre arte, industria y diseño. Y de esa revolución nacieron dos movimientos fascinantes, el Art Nouveau francés y el modernismo catalán. Estas corrientes transformaron la estética urbana y sentaron las bases del diseño contemporáneo. Entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Europa atravesaba un periodo conocido como la Belle Époque. Las ciudades crecían, la burguesía urbana se consolidaba, la industria avanzaba con fuerza y la vida moderna comenzaba a transformar el paisaje social y cultural. En ese contexto surgió una necesidad muy clara: crear un nuevo lenguaje que representara esa modernidad. Pero no se trataba simplemente de decorar, se trataba de diseñar una nueva experiencia estética para la vida cotidiana. Así nació el Art Nouveau, un estilo internacional que se expandió entre 1890 y 1910. El Art Nouveau fue un movimiento internacional, pero no se llamó igual en todos lados. En Alemania se conoció como Jugendstil, en Austria como Secession, en Italia como Liberty y en España como Modernismo. Aunque cada país tuvo su propia interpretación, todos compartían una misma intención: romper con los estilos históricos del pasado y crear una estética verdaderamente moderna. El Art Nouveau proponía algo revolucionario para su tiempo. El arte no debía limitarse a los museos, sino integrarse en todos los aspectos de la vida, es decir, un edificio, un mueble, una lámpara, una puerta o un cartel podían formar parte de una misma visión estética. Ese ideal se conoció como arte total. Entre los grandes exponentes del Art Nouveau encontramos figuras fundamentales, como Victor Horta en Bélgica, uno de los arquitectos que mejor expresó el uso de líneas orgánicas y estructuras fluidas en espacios interiores. Héctor Guimard en Francia, famoso por las icónicas entradas del metro de París, donde el hierro se convierte casi en una planta viva. Alphonse Mucha, originario de la actual República Checa, uno de los grandes maestros del cartel ilustrado, con sus composiciones elegantes, femeninas y decorativas. Antoni Gaudí, en España, una figura excepcional que llevó estas ideas a un nivel casi único, fusionando arquitectura, naturaleza y simbolismo. ¿Qué hacía tan reconocible al Art Nouveau? Estas son sus características principales: líneas curvas y ondulantes, nada de rigidez. Las formas fluyen, se mueven, se expanden como si estuvieran vivas. Inspiración en la naturaleza. Tallos, flores, hojas, enredaderas. La naturaleza no solo hace referencia decorativa, sino una fuente estructural. Integración entre disciplinas: arquitectura, mobiliario, diseño interior y diseño gráfico se concebían como un todo. El uso decorativo del hierro y el vidrio. Materiales modernos sí, pero convertidos en elementos poéticos y expresivos. Tipografías estilizadas y composiciones asimétricas. En diseño gráfico, el texto deja de ser solo información y se convierte en imagen. El resultado era una estética sofisticada, enfocada y profundamente moderna para su época. Si hablamos de diseño gráfico, el Art Nouveau dejó una huella enorme. Fue en este periodo cuando el cartel se consolidó no solo como soporte comercial, sino como una forma de arte. Los afiches dejaron de ser simples anuncios para transformarse en piezas visuales impactantes. Entre sus aportes más importantes encontramos la figura femenina estilizada como recurso visual dominante, la composición dinámica con equilibrio entre imagen y texto,
el uso de la tipografía como elemento decorativo y una visión en que la publicidad y arte podían convivir. Mucho de lo que hoy ves en branding, packaging y comunicación visual tienen sus raíces en esta época. Pero dentro de esta gran corriente internacional hubo una versión particularmente poderosa, original y culturalmente marcada. Y esa fue la que surgió en Cataluña. Hablemos del modernismo catalán. Fue la versión catalana del Art Nouveau, desarrollada principalmente en Barcelona entre 1880 y 1910. En ese momento, Barcelona estaba en una transformación profunda. La ciudad crecía, la industria avanzaba, la burguesía ganaba poder económico y al mismo tiempo existía un fuerte deseo de expresar una identidad cultural propia. El modernismo no fue solo una moda decorativa, fue también una afirmación cultural. El intento de unir modernidad, innovación técnica, tradición artística y orgullo regional. Si hay un hombre que resume el espíritu del modernismo, ese es Antoni Gaudí. Nacido en 1852 y fallecido en 1926, Gaudí se convirtió en una de las figuras más extraordinarias de la historia de la arquitectura y el diseño. Su obra más emblemática es, sin duda, La Sagrada Familia, iniciada en 1882 y todavía en construcción. Pero Gaudí no diseñaba solamente edificios modernos, diseñaba universos completos. Estas son algunas de las características más importantes del modernismo. Uso innovador de estructuras y materiales. No se trataba solo de embellecer, también de experimentar técnicamente. Inspiración en la naturaleza. Como en el Art Nouveau, la naturaleza fue una fuente central. Pero en Gaudí, esa inspiración se vuelve casi arquitectónica. Columnas como troncos, superficies como escamas y formas que parecen crecer. Integración entre la arquitectura, escultura y diseño. Cada obra es un proyecto total, nada está aislado. La ornamentación simbólica. La decoración no es gratuita, tiene sentido cultural, religioso o identitario. Experimentación con cerámica y mosaico. Una técnica que utiliza fragmentos de piedra para construir superficies vibrantes, irregulares y llenas de color. Este lenguaje convirtió al modernismo en una de las expresiones más singulares del diseño europeo. El Art Nouveau es una corriente internacional con múltiples versiones en distintos países. El modernismo catalán fue una de las versiones, pero con una identidad propia mucho más marcada. Mientras el Art Nouveau buscaba una renovación estética general de la vida moderna, el modernismo catalán sumó algo más, la dimensión cultural. No solo quería embellecer la modernidad, también quería representar el espíritu de una región. El legado de estos movimientos sigue vivo. Hoy lo vemos en diseño gráfico, diseño editorial, ilustración, branding con inspiraciones orgánicas, arquitectura, el diseño de interiores y la integración entre disciplinas creativas. Pero sobre todo nos dejaron una idea fundamental. El diseño no es solo función, también es experiencia, emoción y visión estética. El Art Nouveau y el modernismo demostraron que el entorno cotidiano puede convertirse en una obra coherente, expresiva y significativa. Cuando miramos la entrada del metro diseñada por Guimard, un cartel de Muja, una fachada de Gaudí, no estamos viendo solo decoración. Estamos viendo uno de los momentos en que el diseño empezó a imaginar algo mucho más ambicioso, que el arte, industria y la vida cotidiana podían unirse en una misma experiencia visual. Y quizás ahí empezó realmente la historia del diseño moderno. Si te gustó este recorrido por la historia del diseño, déjamelo saber en los comentarios. Y si este contenido te aportó valor, no dudes en suscribirte y compartir este video con alguien que ame el arte o el diseño. Nos vemos en el próximo video.